Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ustedes y su familia. Les mando un cordial saludo. Soy yo de nuevo su profesor Geri Arellano de la asignatura de Artes Visuales. Esta vez vamos a comenzar ya con un nuevo tema. También realizaremos otro proyecto. Y este nuevo tema es el de los elementos básicos de las artes visuales. ¿Qué son estos elementos básicos de las artes visuales? Bueno, pues son todos aquellos, todos esos componentes que nos sirven para elaborar, construir o analizar una imagen. Son como el código genético de las imágenes, ¿no? Nosotros ya trabajamos con uno de estos elementos que fue el color, pero ahora vamos a ir analizando, estudiando y también como apropiándonos de estos elementos para hacer nuestros proyectos de arte. ¿Cuáles son estos elementos? Además del color que ya vimos, bueno, pues es el punto, la línea, la forma, el volumen, el plano, las texturas gráficas y visuales, y hay otros más como la simetría, como los acentos visuales, etcétera, pero no es tan necesario como ahondar en estas cuestiones, ¿no? A menos de que se fueran a dedicar al diseño gráfico, publicitario, entonces a lo mejor sí, pero no es necesario. Entonces vamos a ir trabajando con estos elementos, incluyéndolos en nuestros proyectos, y de esta manera vamos a ir entendiendo qué son estos componentes de los elementos básicos de las artes visuales. Vamos a trabajar esta vez con dos elementos de estos, el punto y la línea. Son dos elementos muy sencillos, muy básicos. El punto es como la expresión gráfica más pequeña de una imagen, y la línea, bueno, pues es un elemento expresivo y también como una sucesión, puede decirse que de puntos o de una continuación gráfica hecha o realizada por algún elemento o herramienta de las artes, ¿no? Ya sea nuestro lápiz o nuestra pluma, en fin. Estos dos elementos los vamos a utilizar en este nuevo proyecto, y yo les voy a decir nuevamente cómo lo van a hacer, con qué lo van a hacer y de qué manera les tiene que quedar. ¿Sale? Bien, pues vamos a comenzar. Pues los materiales que vamos a necesitar esta vez son muy sencillos. Va a ser nuevamente nuestro bloc marquilla y unos plumines, ¿sale? En caso de que no tengan todavía su bloc marquilla, pueden utilizar un pliego de cartulina blanca, lo cortan en 4 y prácticamente les da el tamaño, el formato que tiene el bloc marquilla. Ahora, como dijimos hace ratito, bueno, pues vamos a trabajar con los elementos del lenguaje visual o los elementos básicos de las artes visuales. Decíamos estos que son como los componentes básicos, ¿no? Para la expresión artística y también para cualquier construcción visual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, estos dos elementos nos van a servir para hacer una imagen. Ya sea que utilicen los primarios, aquí está amarillo, rojo, el azul, o pueden utilizar gamas tonales, por ejemplo esta de azules con verde, puede servirnos, ¿no? Pueden utilizar otros tonos, pueden combinarlos, ahí sí va a ser una decisión personal. Yo voy a comenzar con los azules y el morado, van a ser con los que voy a trabajar, son colores que a mí me gustan, entonces voy a trabajar con ellos. A lo mejor incluyo después los verdes, es decir, un primario con secundarios, ¿sale? Bueno, este morado también es un secundario. Pero en fin, la decisión de los colores con los que ustedes vayan a trabajar va a ser personal, ¿sale? Entonces yo voy a comenzar primero con un tono de azul muy bajo, bueno, un azul celeste. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar este elemento muy pequeño, que es el punto. Pueden hacer un punto de esta manera, o pueden hacerlo un poco más grande, como quieran, les digo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a elegir, digamos, como 3 puntos o 3 como espacios, lugares en mi blog. Una vez que hice estos 3 puntos, voy a empezar a trabajar con un tipo de línea. Este tipo de línea es la línea espiral. Voy a ir reproduciendo esta línea de esta manera. Y lo voy a hacer hasta donde yo decida
Si yo me detengo, puedo continuar haciendo un punto y continúo haciendo mi línea espiral. Puede ser línea espiral o puede ser solamente círculos. Eso sí, van a ser hechos a mano. Aquí me detengo. Yo hice estos dos puntos por acá. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Ya sea que hagan línea espiral o ahora lo voy a hacer solamente con los círculos. Voy a hacer el tamaño de estos pequeños, estas pequeñas formas. Bueno, aquí estamos incluyendo nuevamente otro elemento formal, que es el de la forma. Y van a hacer esto. De esta manera vamos a ir construyendo poco a poco nuestra ilustración. Esta ilustración, esta imagen va a ser obviamente de carácter abstracto, no es una imagen figurativa, ya veremos ese tema más adelante, pero por lo pronto esto es lo que vamos a hacer. Ahora, yo hice 3 puntos, pero ustedes pueden hacer 4 o 5, digamos, la composición ustedes la van a decidir, ¿sale? Después voy a utilizar mi otro color azul, voy a continuar en de este lado la espiral que había comenzado. Eso sí, traten de que sus líneas queden lo más junto posible. Si se abren esas líneas, metemos una en medio. ¿Sí? De acá vuelvo a hacer lo mismo, pero con el otro tono de azul. Estos círculos, estas formas circulares van a ir creciendo. Y esa es la idea. Vamos a ir utilizando nuevamente la teoría del color. Ya conocemos bastante bien acerca de colores primarios, secundarios, gamas tonales, cómo contrastan los colores a la hora de utilizar primarios con secundarios, etc. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean, voy a conectar estos 3 puntos con los que comencé mi proyecto. Lo voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, pueden estar alineados sus puntos si quieren. Obviamente esta intervención va a tener una forma diferente en caso de que ustedes lo hicieran si estuviera de manera horizontal. Entonces acá igual nuevamente voy a hacer esto y vamos a ir construyendo una composición visual de carácter abstracto de esta manera. ¿Sí? Vamos a ver cómo queda con un poco más de trabajo. Bueno, pues yo seguí haciendo más líneas, fui como haciendo que la forma fuera creciendo y ahora voy a cambiar nuevamente al primer tono de azul que utilicé. Entonces yo prácticamente voy a variar muy poco mis tonos, pero conforme ustedes vayan realizando el ejercicio, pueden ir acomodándose su blog de la manera que quieran. El chiste es que se acomoden y puedan trabajar mucho más fácil estas líneas. Traten de que sus líneas queden lo más pegado posible, lo más juntos. En caso de que no tuvieran plumines, pueden hacerlo también con sus lápices de color o plumas de colores. En el caso de las plumas de colores, bueno, pues obviamente la línea va a ser más delgada, va a ser un poco más de trabajo, pero visualmente va a tener una estética mucho más interesante. Pueden intentarlo también así, pero yo les recomiendo que sea con plumines. Van a mejorar mucho su pulso, les va a servir para la escritura, para redacción de textos, en fin, obviamente van a desarrollar la habilidad de la paciencia, del control.
de la percepción, desde luego que es básica y fundamental para la asignatura de artes visuales. Bien, entonces vean cómo va creciendo este elemento formal que es el círculo, utilizando las líneas, y que comenzó con una expresión gráfica muy pequeña que fue el punto, ¿sale? Entonces yo acá igual puedo, no sé, se me ocurre, ahí sí utilicen ustedes su imaginación, su intuición, su creatividad, y determinen dónde van a hacer nuevamente otro punto. Y de esa manera ustedes van a ir construyendo, definiendo su ilustración, su imagen, su proyecto. Este tipo de composiciones son, como lo dije hace rato, de carácter abstracto. Y visualmente tienen unas cualidades muy especiales, ¿no? Dan esta sensación de movimiento, de vibración, de dinámica. A mí me gusta mucho este tipo de trabajos. No están determinados por una imagen en específico, y eso les da a ustedes la libertad de ir con su creatividad, pues construyendo el diseño que va a tener su imagen. Entonces ya hice esto, la vuelvo a conectar si yo quiero, o puedo hacer aquí, por ejemplo, otro punto, si quieren más grande. Hago pequeñas líneas circulares. No quiero, bueno, yo decido hasta qué tamaño, creo que ahí está bien. Puedo cambiar nuevamente a mi azul fuerte, y lo que voy a hacer es conectarlas, como lo hice en los primeros. Y así vamos a ir trabajando todo nuestro proyecto con estos dos elementos básicos de las artes visuales, el punto y la línea. Y bueno, les decía, por consecuencia, pues también la forma. ¿Y qué forma es? Bueno, pues las formas circulares, ¿no? Una forma geométrica, y por el tratamiento de línea que le estamos dando, va a producir un efecto visual de movimiento. Y eso en las artes visuales, bueno, pues termina siendo una cualidad estética muy interesante, ¿no? Porque las líneas tienen esta cualidad, ¿no? No solamente de ser las que se encargan de reproducir alguna forma, sino también como el medio de expresión de un gesto expresivo. Y ese gesto expresivo se lo da el pulso que cada quien tiene, ¿no? Entonces, como ven, mi pulso no es muy bueno, pero eso le va a dar cierta expresividad al trabajo. Y ustedes al final van a ver el resultado y apreciarán que es bastante interesante. Bien, así nos seguimos. Vamos a darle, o yo en mi caso le voy a dar mucho más trabajo para ir viendo y evaluando el resultado y los cambios que ustedes quieran hacerle a su proyecto. ¿Sale? Bien, pues así va quedando el mío. Ahora decidí, o se me ocurrió, digamos, las ocurrencias son producto también de la imaginación, que puedo cambiar como de color. Entonces, en una hoja aparte hice yo como mis pruebas. Veo que el verde los verdes que yo tengo me pueden servir, pueden combinar y contrastar. Ustedes pueden hacer lo mismo en una hoja en blanco, como hacer pruebas de qué colores les pueden combinar.
y ya después entonces aplicarlo en su proyecto. Pero por ahora, entonces, como les digo, se me ocurrió que podía ya cambiar de colores, igual ahorita estoy viendo de qué manera voy a aplicar o en qué espacio de mi hoja voy a poner o comenzar con el verde. Entonces yo decido que por aquí está bien y comienzo. Algo que se me olvidó decirles es que si se dan cuenta, el trabajo que estoy haciendo y como lo estoy haciendo requiere de cuidado, de paciencia, de precaución, de concentración sobre todo. Entonces sí les pido que lo hagan de esta forma, que no lo hagan deprisa, porque entonces yo me daré cuenta inmediatamente cuando un trabajo está hecho a las prisas, como sin cuidado, al ahí se va. Entonces eviten que yo les diga repítanlo por favor, porque se ve muy mal hecho. Entonces todos los trabajos que vayamos a hacer tienen que hacerse con mucho cuidado, con cierto tiempo. Por eso yo les doy bastante tiempo para realizarlos. Entonces, digamos que por ese lado no hay pretextos. Tienen que hacerlo con mucho cuidado, vean la forma, por eso les grabo el procedimiento. Les enseño cómo lo van haciendo, bueno, cómo lo tienen que hacer y el resultado que tienen que obtener o alcanzar. Entonces, si yo veo que lo hacen deprisa, con la pena les voy a decir que lo tienen que volver a hacer, o pues se ganarían una calificación muy baja, y no creo que por estos trabajos, que tampoco veo que hay una gran complejidad, pues ustedes tengan que sacar una calificación baja. ¿Sale, niños? Entonces sí les pido por favor que sus trabajos queden lo más bonito posibles y que los hagan con mucho cuidado, ¿sí? Entonces aquí vean, vamos a tratar de conectarlos como lo hice hace rato. Y eso le va a dar igual otro tipo de composición, le va a dar otro resultado visual, otra estética. Y por consiguiente, bueno, pues una cualidad distinta, un resultado distinto. No sé, poco a poco ustedes vayan generando, creando sus opciones de color, de forma. Y eso va a enriquecer obviamente su imagen, su trabajo, su proyecto. ¿Sale? Bien, pues ya continuando yo con el ejercicio, fui incluyendo más puntos, y de los que fui reproduciendo esta forma circular, y este es como el resultado. ¿Qué es lo que va a pasar tarde o temprano? Que conforme vayan trazando ustedes sus líneas, habrá un punto en el que ya no cruce hasta acá, digamos, a otro espacio, ya no podrá cruzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hasta donde llegue la línea, nos regresamos y continuamos la forma que inmediata que esté en nuestra composición. Este espacio que quede aquí o que va a quedar aquí, lo único que voy a hacer es igual reproducir la forma que quedó con más líneas. Y de esa manera vamos a resolver esos espacios en los que ya no pueda entrar la línea que está como rodeando las formas que estamos haciendo. Entonces, de esa manera vamos a resolverlo, ¿sí?
y bueno, pues se crea otra forma, ya no es circular, sino rectangular o cuadrada este, o de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, así le vamos a ir siguiendo en caso, por ejemplo, en los bordes, cuando llegue el borde de la hoja, igual solamente vamos hasta donde llegue el borde, ahí terminamos nuestra línea, la continuamos del otro lado del borde y así sucesivamente. Igual aquí va a llegar un momento en el que ya no va a pasar la línea porque está el borde, entonces solamente vamos a trazar la línea hasta ahí, del otro lado continuamos y así nos vamos a ir. ¿Sale? Bueno, pues continuamos. Y eso que les comentaba ahorita, bueno, pues ya llegó a mi ilustración. Hasta aquí voy a llegar con la línea y del otro lado la voy a continuar. En caso igual, de nuevo aquí, ya no va a pasar otra vez mi línea, entonces voy a comenzar o llegar hasta ahí nada más. Estas partes, digamos, las van a trabajar de esa manera. Aquí igual estoy cerca ya del borde, entonces les voy a mostrar cómo lo van a resolver. Sus líneas, como les digo, desde el principio tienen que ser delgadas, no se vale usar plumones de esos grandotes, porque entonces en vez de líneas van a ser franjas. Entonces si no lo hacen con sus lápices de color, va a ser un poco más complicado, pero también se puede. Bien, así van a trabajar esta parte de aquí. Y acá van a ir, bueno, esta línea todavía se puede trabajar, se puede continuar. Pero digamos las demás ya no. Aquí quedó muy separado, meto una línea. Aquí igual trabajo mi línea, vengo con la otra y hasta donde llegue voy a trazar. Entonces aquí esta todavía alcanzó a pasar esta línea, la continúo y acá voy a empezar todas mis demás líneas porque ya no tengo más espacio en mi hoja. Bien, y así nos vamos a ir trabajando y concluyendo nuestro ejercicio. ¿Sale? Pues finalmente estoy concluyendo el ejercicio y el resultado visual pues lo pueden apreciar. Es bastante interesante. Bueno, pues es un ejercicio, es un proyecto en el que incluimos estos dos elementos básicos de las artes visuales, que fue el punto y la línea, y por consecuencia, bueno, pues también trabajamos la forma. Yo espero que su trabajo supere lo que están viendo, pero eso va a depender obviamente de el cuidado, la precaución, la paciencia, el detalle, la creatividad que cada quien le imprima a sus trabajos, y eso se verá reflejado pues en la estética de
su proyecto. Entonces, sí, recuerden, si les quedó un poco abiertas sus líneas, bueno, le pueden meter una línea en medio, no importa que sea como segmentada, pero funciona, o sea, digamos, no altera el efecto visual, al contrario, lo va enriqueciendo de alguna otra cualidad gráfica. Y terminé. Bien, pues este es el resultado visual, gráfico y estético. Bien, pues espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan enriquecido su percepción y también pues el gusto estético, ¿no? Y también el conocimiento visual que esta asignatura va haciendo en ustedes, ¿no? Obviamente después de cursar este ciclo escolar en la asignatura de artes visuales, literalmente las cosas no las van a ver igual. ¿Por qué? Porque esta cuestión de la percepción la vamos trabajando todo el ciclo escolar, entonces es parte de su educación, de su educación formal, académica, y es bastante importante y hasta cuando vayan a ver una película va a influir este conocimiento sobre el color, sobre las formas, sobre los elementos básicos. Todo eso influirá en sus lecturas visuales que hagan e interpretaciones que hagan sobre la imagen. Bien, pues espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima actividad. Cuídense mucho.